Buenas, reciban un cordial saludo. Les habla el profesor Rudy Fallas del módulo 50, roles de trabajo del CINDEA de Pavas. Vamos a hablar un poquito y repasar los diferentes contenidos que se habían abordado durante este primer semestre del año 2020. Recordemos que el módulo roles de trabajo es un módulo el cual trata de explicar las diferentes teorías que dan origen a la vida del hombre, las habilidades que se van desarrollando, el tipo de vida que tenía el hombre primitivo y la temporalidad propia de cada una de las etapas. Eh, Primeramente, tenemos que comprender y analizar lo que son las diferentes teorías que nos explican cuál es el origen del hombre en la Tierra y las diferentes eh, características o componentes que tenemos en la naturaleza. Para ello tenemos dos líneas filosóficas donde nos tratan de explicar el origen de la vida del hombre. Primeramente tenemos las teorías científicas en las cuales nos explican que una entidad, un ser divino, un ser superior, fue el creador de todos los diferentes características que tenemos en nuestro ámbito, en nuestra naturaleza. Por ejemplo, tenemos lo que es el cristianismo y el hinduismo. El cristianismo podemos evidenciarlo, por ejemplo, en el Génesis, en el cual nos hablan, ¿verdad?, de que un Dios fue el que acomodó las aguas y las tierras, ¿verdad?, y que es el creador también del ser humano, donde a través del polvo lo utilizó y luego a través de la costilla del hombre pudo crear a la mujer. Entonces tenemos el ejemplo de cómo un ser divino es el creador de todo los componentes que tenemos en la actualidad. Luego tenemos lo que son las teorías científicas, que estas a diferencia nos hablan sobre un proceso natural que se dio en el cual se originaron todos esos componentes que tenemos en nuestra naturaleza y en el universo. Tenemos, por ejemplo, lo que sería el Big Bang y la teoría inflacionaria. El Big Bang, que es una de las teorías más reconocidas en el ámbito científico y las más aceptadas, nos explican como una estrella que y su explosión arrojó una serie de elementos al universo y los cuales conformaron los diferentes sistemas y los diferentes planetas. Luego tenemos lo que es las teorías del proceso de evolución, en la cual podemos encontrar a dos importantes científicos, a Charles Darwin con la selección natural y a Jean-Baptiste Lamarck con el uso y desuso de los órganos. Ellos nos dan algunos ejemplos. El más reconocido es el de las jirafas, ¿verdad?, que primeramente lo impuso Lamarck, sin embargo no lo podemos utilizar para explicar las dos teorías. Recordemos que aunque cada uno de ellos tiene sus puntos claves en sus teorías, tenemos ciertas características similares y ciertos puntos de encuentro en los cuales vamos a poder comparar ambas teorías. También nos vamos a hablar un poquito de lo que son los órganos homólogos, ¿verdad?, que Lamarck nos expone, y también de lo que son los órganos vestigiales. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que serían las teorías del origen, ¿verdad? Por ejemplo, el creacionismo, en las teorías creacionistas, ¿verdad?, donde un ser supremo es el creador de la vida del hombre, los animales y los diferentes aspectos naturales. Tenemos también acá las teorías científicas, por ejemplo, de una explosión, una nebulosa arroja una serie de elementos y da origen a los diferentes planetas y sistemas del universo. Luego tenemos en las teorías evolutivas acá otra imagen que nos trata de explicar un poco sobre eso de lo que es la selección natural y el uso y desuso de los órganos. Las jirafas se cree que hace muchos años habitaban la sabana africana con un cuello más corto del que tiene actualmente. Sin embargo, los cambios que tuvimos en la naturaleza obligó que a la jirafa tuviera que alimentarse ya no de aquellos pastos que dejaron de existir en el suelo, el cual podía accesar de una manera fácil, sino ahora tenía que alimentarse de las hojas que vivían en las partes altas de los árboles. Y por ello, aquellas jirafas que tenían un cuello más extenso fueron las que lograron sobrevivir y transmitir su carga genética a las nuevas generaciones. Por eso, las nuevas generaciones de jirafas tienen ese cuello extenso, ¿verdad? Porque tuvieron que adaptarse a su medio para poder sobrevivir. Entonces, no es la supervivencia del más fuerte, como popularmente lo conocemos, sino como dice Darwin, es la supervivencia del más adaptado, ¿verdad? Aquel que esté más adaptado a su medio es quien va a poder sobrevivir y transmitir sus características genéticas. También lo podemos ver en lo que son las especies de aves, ¿verdad? Algunos tienen un pico más alargado, ya sea para extraer algunos alimentos de árboles o insectos del suelo, y otros que tienen un pico un poco más corto pero más fuerte para poder romper, por ejemplo, semillas para extraer eh, la, la, el contenido blando que tienen cada una de ellas en su interior. Aunque estemos hablando de la misma especie de ave, han desarrollado eh, este tipo de pico para poder adaptarse y sobrevivir a su medio en diferentes regiones. Recordemos que también
Lamarck nos habla sobre lo que son los órganos homólogos, por ejemplo, nuestros brazos o las extremidades superiores, que también las tienen otros animales, por ejemplo, algunas, las ballenas, ¿verdad? Que lo utilizan, pero en otra forma, o por ejemplo las aves, ¿verdad? Es la misma composición anatómica, sin embargo, se desarrollaron para poder enfrentarse a diferentes entornos, por ejemplo, las aves para poder volar o los diferentes tipos de peces con aletas para poder movilizarse en el agua. Recordemos que también nos hablan de los órganos vestigiales, que son todos aquellos que se dejan de utilizar. Por ejemplo, hablamos de lo que era el apéndice, ¿verdad? Que en algún momento en la parte histórica vimos cómo los seres humanos se alimentaban de otros tipos de alimentos no cocinados, no blandos, entonces necesitaban ese compartimiento, ¿verdad? Para poder digerir todos aquellos alimentos duros que consumían, o por ejemplo las cordales, que ya son algunos aspectos que hemos dejado de utilizar, algunos órganos que hemos dejado de utilizar en nuestra composición anatómica. De igualmente otras especies de animales que tenían diferentes extremidades y ahora no las tienen según el desarrollo evolutivo. Luego tenemos el proceso de hominización, que tiene esas mismas características, ¿verdad? Donde el hombre en un tipo de especie en específico de simio, no es ninguno de los simios actuales que podemos encontrar en la naturaleza, sino que fue un tipo de simio en particular, el cual se fue desarrollando para poder adaptarse a su medio. Entonces podemos ver que tuvo ciertos cambios en su aspecto físico, por ejemplo la posición erguida, también la capacidad craneal, la utilización de herramientas, la utilización del fuego, los aspectos culturales, ¿verdad? Ya vimos que realizaban diferentes tipos de ceremonias, enterraban a sus muertos. Entonces es un proceso que no solamente se compone de cambios físicos, sino que también se compone por algunos cambios culturales. Tenemos algunos ejemplos como era el Sahelanthropus chadensis, el Homo habilis, el Homo erectus, el Neanderthalensis, el anatómicamente moderno, ¿verdad? Donde cada uno de ellos van desarrollando nuevas habilidades hasta llegar a las características modernas que tiene el Homo sapiens anatómicamente moderno. Luego tenemos un otro homínido que fue muy importante, que es el hombre de Cro-Magnon. Este se considera el precursor de la escritura. Este homínido se caracterizó porque en cuevas las utilizaron para pintar o dibujar los diferentes escenarios que tenían en su vida diaria, ¿verdad? Lo que era la casa, lo que era la convivencia social. Entonces, utilizando barro, utilizando algunas piedras que soltaran algún tipo de componente, entonces elaboraban ciertos dibujos, los cuales ahora podemos analizarlos y entender, ¿verdad? El mensaje que nos querían dar a las nuevas generaciones, poder entender cuál era su tipo, su calidad de vida y su tipo de vida, ¿verdad? Las diferentes acciones que realizaba diariamente. Luego tenemos lo que es la prehistoria. Recordemos que la prehistoria, ya en la parte temporal, ya viendo un poco las características un poco más amplias, es todo aquel periodo histórico que comprende desde el origen del hombre, desde la aparición del hombre, hasta lo que sería la invención de la escritura. Luego de la invención de la escritura ya lo consideraríamos como historia. En la prehistoria tenemos dos grandes edades. Primeramente tenemos lo que es la edad de piedra, conformada por el paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico es el periodo más extenso y el más antiguo, en el cual el ser humano tenía las características más primitivas. Se alimentaban de lo que era la megafauna, ¿verdad? Mucha de esa megafauna se considera que llegó a desaparecer por diferentes causas, primeramente porque no pudieron adaptarse al medio, como lo explicábamos en las teorías evolutivas, y luego también por el tipo de caza que se realizaba por los homínidos, ¿verdad? Se considera que a los mamuts, por ejemplo, los arrojaban a precipicios y así luego podían ir a extraer la carne, ¿verdad? O eh, los diferentes componentes del animal para poder alimentarse o poder realizar pieles, utilizaban tendones, ¿verdad? Para realizar luego ya en el periodo mesolítico, que es un periodo de transición en el cual ya aprendieron a utilizar todos estos elementos como los tendones para fabricar arcos. A medida que fue desapareciendo en esta transición la megafauna, se tuvieron que adaptar para poder alimentarse de otro tipo de animales, pues ya no encontraban la megafauna, entonces tuvieron que adaptarse de pequeños roedores, de venados o de otro tipo de animales que eran un poco más escurridizos. Entonces tuvieron que fabricar lanzas, tuvieron que fabricar arcos con esos tendones de animales y así poder
irse adaptando cada vez más al cambio. Luego tenemos el periodo neolítico, que es uno de los más importantes, o el más importante de lo que es la edad de piedra. Pues tenemos un hecho histórico que es la primera revolución agrícola. Se da la sedentarización del hombre, ¿verdad? Empiezan a dominar lo que eran las técnicas naturales, lo que era el proceso eh, de agricultura, y empiezan a utilizar lo que eran las semillas para realizar las primeras plantaciones, y esto le lleva a tener que asentarse cerca de esas plantaciones para poder cuidarlas, y se daba generalmente a orillas o cerca de lo que eran los mantos acuíferos. También tenemos luego lo que es la edad de los metales, compuesta por tres metales principalmente. Primeramente la edad del cobre, el cual lo encontraban de manera fácil en la superficie de la Tierra, y a través de la observación pudieron eh, entender que era un material maleable, ¿verdad? Que en contacto con el fuego podía ser em, moldeado de una forma a las diferentes herramientas que necesitaba. Sin embargo, era un material frágil y se rompía con facilidad. Luego, a través de la misma experimentación, comprendieron que en la aleación entre el cobre y el estaño podían fabricar otro metal, que era el bronce. Ya este era un metal un poco más fuerte, del cual se fabricaron armas y diversos objetos eh, para poder sobrevivir. Esas armas les significaban una ventaja frente a las otras civilizaciones, ya que eran herramientas más fuertes. Entonces, a la hora del combate, las civilizaciones que contaban con esta tecnología tenían una ventaja sobre su adversario. Luego tenemos ya lo que es el descubrimiento del hierro, que ya eso significa un gran avance para la historia del hombre. Sí, lo podemos ver como en la actualidad podemos seguir utilizando lo que es el hierro para las diferentes componentes, estructuras o demás, y en ese entonces significó que podían fabricar herramientas, podían fabricar arados o otras herramientas que les significaran un beneficio o una facilidad para su día a día. Eso sería ahorita este pequeño repaso de lo que es el módulo 50. Cualquier duda quedo anuente a poder solucionar cualquier duda que vayan a tener.